de la saga Las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis, La travesía del viajero del alba. Capítulo 5. La tormenta y lo que salió de esta. Casi 3 semanas después de desembarcar, remolcaron al viajero del alba fuera del embarcadero de Puerto Angosto. Se habían pronunciado solemnes discursos de despedida y reunido una gran multitud para presenciar su partida, y también hubo aclamaciones y lágrimas cuando Caspian pronunció su último discurso a los habitantes de las Islas Solitarias y se despidió del duque y su familia. Pero cuando la nave, con la vela púrpura ondeando aún ociosamente, se alejó de la orilla y el sonido de la trompeta de Caspian desde la popa se fue apagando, todos callaron. Entonces, el navío encontró viento favorable. La vela se hinchó, el remolcador soltó amarras y empezó a remar de vuelta a tierra. La primera ola auténtica corrió bajo la proa del viajero del alba y la embarcación volvió a cobrar vida. Los hombres que estaban fuera de servicio marcharon bajo su cubierta. Drinian hizo la primera guardia en popa y el barco giró la proa al este para rodear la parte sur de Abra. Los días siguientes resultaron deliciosos. Lucy se sentía la niña más afortunada del mundo al despertar cada mañana y contemplar el reflejo del agua iluminada por el sol danzando en el techo de su camarote y pasear la mirada por todas las cosas bonitas que había conseguido en las Islas Solitarias: botas para el agua, borceguíes, capas, jabones y chales. Y luego salía a cubierta y, desde el castillo de proa, echaba una ojeada al mar, que era de un azul más brillante cada mañana, y aspiraba con fuerza el aire, que era un poco más cálido de día en día. Después llegaba la hora del desayuno y sentía un apetito como solo se consigue en alta mar. Pasaba gran parte del tiempo sentada en el banquito de popa jugando al ajedrez con Rippy-Chip. Era divertido verlo levantar las piezas, que eran excesivamente grandes para él, con ambas zarpas, y ponerse de puntillas si efectuaba un movimiento cerca del centro del tablero. Era un buen jugador y cuando recordaba que no era más que un juego, acostumbraba a ganar. Pero de vez en cuando Lucy ganaba porque el ratón efectuaba algún movimiento ridículo, como enviar a un caballo a una posición amenazada por una combinación de reina y torre. Aquello sucedía porque había olvidado por un momento que se trataba de un juego de ajedrez y pensaba en una auténtica batalla, y hacía que el caballo actuara como sin duda él lo haría de estar en su lugar. La mente del ratón estaba repleta de empresas desesperadas, gloriosas cargas suicidas y defensas imposibles. Pero aquellos días tan agradables no duraron. Llegó una tarde en que Lucy, mientras contemplaba tranquilamente el largo surco o estela que dejaban tras ellos, vio una gran masa de nubes que crecía por el oeste a una velocidad sorprendente. Entonces se abrió una rendija en ella y una puesta de sol amarilla se derramó por la cobertura. Todas las olas situadas detrás de ellos parecieron adquirir unas formas desacostumbradas y el mar se tornó de un color pardo o amarillento como el de una lona sucia. El aire se enfrió y el barco pareció moverse inquieto como si percibiera el peligro a su espalda. La vela caía plana e inerte un instante y se hinchaba violentamente al siguiente, mientras observaba todo aquello y se interrogaba sobre un siniestro cambio que se había producido en el ruido mismo del viento. Drinian gritó: ¡Todos a cubierta! En un instante todos estuvieron frenéticamente ocupados.
Se aseguraron las escotillas, se apagó el fuego de la cocina y algunos hombres subieron a la arboladura para plegar la vela. La tormenta los alcanzó antes de que terminaran. A Lucy le dio la impresión de que un valle inmenso se abría justo ante la proa y se precipitaron a su interior, descendiendo más de lo que habría creído posible. Una enorme montaña gris de agua, mucho más alta que el mástil, se abalanzó a su encuentro. Parecía que fueran a perecer sin lugar a dudas, pero se vieron arrojados a lo alto de la ola. Enseguida, el barco pareció girar en redondo. Una cascada de agua se derramó sobre la cubierta. La popa y el castillo de proa eran como dos islas en un mar embravecido entre ambos. Arriba, en la arboladura, los marineros se estiraban sobre la percha en un intento desesperado de hacerse con el control de la vela. Un cabo roto sobresalía oblicuamente empujado por el viento tan tieso como si fuera un atizador. ¡Id abajo, señora!, gritó Drinian a voz en cuello. Y Lucy, que sabía que los marineros de agua dulce y también las marineras son una molestia para la tripulación, se dispuso a obedecer. No resultó fácil. El viajero del alba escoraba terriblemente a estribor y la cubierta estaba inclinada como el tejado de una casa. La pequeña tuvo que gatear hasta alcanzar la parte superior de la escalera, agarrándose a la barandilla. Luego quedarse allí mientras dos hombres subían por ella. Y a continuación descender lo mejor que pudo. Fue una suerte que estuviera ya bien agarrada a ella, pues al llegar al pie de la escalera, otra ola barrió con violencia la cubierta, cubriéndola hasta los hombros. Ya estaba casi empapada debido a las salpicaduras y la lluvia, pero aquello resultó más frío aún. Se precipitó hacia la puerta del camarote, entró en él y dejó fuera por un momento la aterradora imagen de la velocidad con la que se precipitaban a la oscuridad. Pero no, desde luego, la horrible confusión de crujidos, gemidos, chasquidos, golpeteos, rugidos y retumbos que resultaban más alarmantes allá abajo que fuera en la popa. Y aquello siguió todo el día siguiente y el siguiente después de aquel. Siguió hasta que apenas recordaban un momento en que no hubiera existido. Y en todo momento tenía que haber 3 hombres sujetando la caña del timón y ni aún así podían mantener el rumbo entre los 3. Y siempre tenía que haber hombres en la bomba de achicar y apenas había tiempo para descansar. Y no se podía cocinar nada, ni secar nada, y un hombre cayó por la borda y no se veía el sol. Cuando por fin terminó, Eustace efectuó la siguiente anotación en su diario. 3 de septiembre. Es el primer día desde hace una eternidad en que puedo escribir por fin. Nos ha empujado un huracán durante 13 días y 13 noches. Lo sé porque llevé la cuenta con sumo cuidado. Es estupendo estar embarcado en un viaje de lo más peligroso con gente que ni siquiera sabe contar correctamente. Lo he pasado fatal, subiendo y bajando a lomos de olas inmensas una hora tras otra, por lo general mojado hasta los huesos y sin que nadie intentara siquiera proporcionarnos una comida decente. Sobra decir que no hay radio ni cohetes, de modo que no existía la menor posibilidad de lanzar señales de socorro. Todo eso demuestra lo que no hago más que repetirles, que es una locura hacerse a la mar en una bañera infame como esta. Ya sería bastante malo que uno estuviera con gente decente en lugar de demonios con apariencia humana. Caspian y Edmund se comportan de un modo despiadado conmigo. La noche que perdimos el mástil, que ahora solo queda un fragmento, a pesar de que yo no me sentía nada bien, me obligaron a subir a cubierta y a trabajar como un esclavo. Lucy metió baza diciendo que Ripy ansiaba ir, pero era demasiado pequeño. De maravilla que no se dé cuenta de que todo lo hace ese animalillo para presumir nada más. Por muy pequeña que sea Lucy, debería tener un poco más de sentido común. Hoy la repugnante barca se mantiene horizontal por fin y ha salido el sol, y todos hemos hablado por los codos para decidir qué hacer. Tenemos comida suficiente, una basofia horrible en su mayoría, para 16 días. Lamentablemente las olas tiraron las aves del corral por la borda, pero aunque no hubiera sido así, la tormenta les habría impedido poner huevos. El auténtico problema es el agua.
Al parecer un golpe abrió una vía de agua en 2 barriles y están vacíos. Otra muestra de la eficiencia narniana. Si se raciona 1/4 de litro por día cada uno, tenemos suficiente para 12 días. Todavía queda una barbaridad de toneles y ron y vino, pero incluso ellos se dan cuenta que beberlo solo les produciría más sed. Si pudiéramos, desde luego, lo más sensato sería virar al oeste de inmediato y dirigirnos a las Islas Solitarias, pero hicieron falta 18 días para llegar a donde estamos, corriendo como locos como una galerna a nuestra espalda, e incluso aunque tuviéramos viento del que podríamos tardar mucho más en regresar. Y por el momento no hay ni rastro de viento del este. En cuanto a remar de regreso, se tardaría demasiado, y Caspian dice que los hombres no podrían remar con solo 1/4 de litro de agua del día. Estoy totalmente seguro de que se equivoca. Intenté explicar que el sudor en realidad refresca a la gente, de modo que los hombres necesitarían menos agua si trabajara. Pero no me hizo el menor caso, que es lo que suele hacer cuando no se le ocurre una respuesta. Los demás votaron por seguir adelante con la esperanza de encontrar tierra. Consideré que era mi deber señalar que ignorábamos si había tierra más adelante e intenté que comprendieran los peligros de hacerse ilusiones, y entonces, en lugar de presentar un plan mejor, tuvieron la desfachatez de preguntarme qué sugería yo. Así que les expliqué con toda serenidad y sin alzar la voz que a mí me habían secuestrado y arrastrado a aquel viaje idiota sin mi consentimiento, y que no era precisamente asunto mío sacarlos del apuro. 4 de septiembre. Sigue sin soplar viento. Hubo raciones muy escasas para cenar y a mí me dieron menos que a los demás. Caspian es un espabilado en cuestión de raciones y cree que no lo veo. Por algún motivo Lucy quiso compadecerse ofreciéndome un poco de la suya, pero su presuntuoso, intrometido hermano Edmund no se lo permitió. El sol calienta de lo lindo. He pasado una sed terrible toda la tarde. 5 de septiembre. Sigue sin soplar viento y hace mucho calor. Me he sentido mal todo el día y estoy seguro que tengo fiebre. Como es natural, ni siquiera tienen termómetros a bordo. 6 de septiembre. ¡Ay, un día horrible! Desperté en plena noche totalmente seguro de que tenía fiebre y debía tomar un trago de agua. Cualquier médico lo habría dicho. Sabe Dios que soy la última persona que intentaría obtener una ventaja injusta. Pero jamás se me ocurrió que este racionamiento del agua se aplicaría también a una persona enferma. En realidad habría despertado a los demás y pedido un poco, pero pensé que era egoísta de mi parte despertarlos. Así que me levanté, tomé mi taza y salí de puntillas del agujero negro en el que estamos durmiendo, teniendo sumo cuidado de no molestar a Caspian y a Edmund, pues han dormido tan mal desde que comenzó el calor y empezamos a quedarnos sin agua. Siempre intento tomar en consideración a los demás, tanto si se muestran amables conmigo como si no. Salí sin problemas a la habitación grande, si es que se le puede llamar habitación, donde están los bancos de los remeros y el equipaje. El depósito del agua está en el extremo. Todo iba de las 1000 maravillas, pero antes de que pudiera sacar un tazón de agua, ¿quién va y me encuentra allí? Era ese diminuto espía de Rip. Intenté explicar que iba a subir a cubierta para tomar un poco de aire fresco, pero la cuestión del agua, ya que no era asunto suyo. Y me preguntó por qué tenía una taza. Armó tanto escándalo ese animal que despertó todo el barco. Me trataron de un modo escandaloso. Pregunté, como creo que habría sido cualquiera, por qué Rip y Chip merodeaba cerca del tonel de agua en plena noche. Y él respondió que, puesto que era muy pequeño para ser de utilidad encubierta, custodiaba el agua cada noche para que otro hombre más pudiera dormir. Y ahora viene la maldita injusticia de esta gente. ¡Todos le creyeron! ¿Cómo es posible? Tuve que pedir disculpas o el peligroso animalillo me habría atacado con su espada. Y entonces Caspian se quitó finalmente la máscara para mostrarse como el tirano brutal que es y declaró bien fuerte que para todos los que oyeran que cualquiera que encontrara robando agua en el futuro recibiría 2 docenas. No sabía lo que eso significaba hasta que Edmund me lo explicó. Parece que aparece en esa clase de libros que leen estos pevensi. Tras esta amenaza cobarde, Caspian cambió de tono y empezó a mostrarse condescendiente. Dijo que se sentía apenado por mi situación y que todo el mundo se sentía igual de febril que yo y que todos debíamos sacar el mejor partido de todo aquello, etcétera, etcétera. Es un pedante odioso y engreído. Hoy me he quedado en la cama todo el día. 7 de septiembre. Hoy ha soplado un poco de viento, pero también del oeste. Hemos recorrido unas cuantas millas en dirección este como parte de la vela.
colocada en lo que Drinian llama la bandola. Eso quiere decir el bauprés colocado vertical y atado. El trozo que queda del mástil auténtico sigue teniendo muchos atrasos. Sigo teniendo una terrible sed. 8 de septiembre. Seguimos navegando en dirección este. Ahora me quedo todo el día en mi litera y no veo a nadie excepto a Lucy, hasta que estos dos malos bichos vienen a dormir. Lucy me da un poco de su ración de agua. Dice que las chicas no sienten tanta sed como los chicos. A mí ya se me había ocurrido. Tendría que ser algo más conocido en alta mar. 9 de septiembre. Hay tierra a la vista. Una montaña muy alta a lo lejos de la dirección sudeste. 10 de septiembre. La montaña resulta más grande y nítida, pero sigue estando muy lejos. Hemos vuelto a ver gaviotas hoy por primera vez desde no recuerdo cuánto tiempo. 11 de septiembre. Pescamos unos cuantos peces y los comimos para cenar. Echamos el ancla sobre las 7 de la tarde en 3 brazas de agua en una bahía en esta isla montañosa. Ese idiota de Caspian no quiso dejarnos ir a tierra porque empezaba a oscurecer y tenía miedo de que hubiera salvajes y animales peligrosos. Esta noche hemos tenido ración extra de agua. Lo que les aguardaba en aquella isla iba a atañer más a Eustace que cualquier otro, pero no lo puedo relatar en sus propias palabras, porque después del 11 de septiembre se olvidó de escribir en su diario durante mucho tiempo. Cuando llegó la mañana, con un cielo gris y encapotado, pero muy calurosa, los aventureros descubrieron que estaban en una bahía, circundada por acantilados y riscos tales que parecía un fiordo noruego. Frente a ellos, en la cabecera de la bahía, había un trozo de terreno llano profundamente poblado de árboles que parecían cedros, por entre los que discurría un veloz arroyo. Más allá había una empinada cuesta que finalizaba en una encarpada cresta y detrás de esta una vaga oscuridad de montañas que se perdían en el interior de nubes de tonos apagados, de modo que era imposible distinguir sus cimas. Los acantilados más cercanos a cada lado de la bahía estaban surcados aquí y allá por líneas blancas que todos comprendieron que eran cascadas, aunque a aquella distancia no mostraban ningún movimiento ni producían ruido. A decir verdad, todo el lugar estaba muy silencioso y el agua de la bahía aparecía fina como el cristal y reflejaba cada uno de los detalles de los farallones. La escena habría resultado pintoresca en un cuadro, pero era bastante opresiva en la realidad. No era un lugar que diera la bienvenida a los visitantes. Toda la tripulación del barco bajó a tierra en el bote, que tuvo que hacer 2 viajes. Y todos bebieron, se dieron un buen baño en el río, comieron y descansaron antes de que Caspian enviara 4 hombres de vuelta para vigilar el barco y se iniciara la jornada de trabajo. Había que hacer de todo. Había que llevar los barriles a tierra, reparar los que estaban en mal estado si era posible y volver a llenarlos todos. Había que talar un árbol, un pino si podían conseguirlo, y convertirlo en un nuevo mástil. Había que reparar las velas, era necesario organizar una partida de caza para conseguir cualquier tipo de comida que se pudiera encontrar allí. Había que lavar y remendar prendas, y a bordo existían innumerables desperfectos que tenían que repararse, pues en aquellos momentos el viajero del alba, y eso resultaba más evidente al contemplarlo desde cierta distancia, estaba lejos de ser la espléndida nave que había zarpado de Puerto Angosto. Parecía una carraca estropeada y descolorida que cualquiera habría tomado por un barco naufragado. Los oficiales y la tripulación no se hallaban en mejor estado, escuálidos, pálidos, con los ojos enrojecidos por falta de sueño y vestidos con andrajos. Eustace, acostado bajo un árbol, sintió que el alma se le caía a los pies al escuchar todos aquellos planes. ¿Es que no descansarían nunca? Parecía que su primer día en la muy ansiada tierra firme iba a resultar tan agotador como un día en alta mar. Entonces
Se le ocurrió una idea encantadora. Nadie miraba, todos parloteaban sobre el barco como si realmente les gustara aquella cosa detestable. ¿Por qué no escabullirse tranquilamente?, pensó. Daría un paseo hacia el interior de la isla, encontraría un lugar fresco y ventilado arriba en la montaña, se echaría una buena siesta y no volvería a reunirse con los demás hasta que hubiera finalizado la jornada de trabajo. Se dijo que le sentaría bien, aunque tendría buen cuidado de mantener la bahía y el barco a la vista para estar seguro del camino de vuelta. No le gustaría nada verse abandonado en aquel lugar. Puso en práctica el plan inmediatamente. Se levantó de donde estaba sin hacer ruido y se alejó por entre los árboles, esforzándose por andar despacio y dando la impresión de vagar sin rumbo fijo, de modo que si alguien lo veía, pensara que se limitaba a estirar las piernas. Le sorprendió descubrir lo rápido que el sonido de las conversaciones se apagó y lo terriblemente silencioso, cálido y verde oscuro que se tornó el bosque. Al poco tiempo, consideró que podía aventurarse a avanzar con paso más rápido y decidido. No tardó en abandonar el bosque y el terreno empezó a ascender vertiginosamente frente a él. La hierba estaba seca y resbaladiza, pero manejable si utilizaba las manos además de los pies. Y aunque jadeaba y se secaba la frente muy a menudo, perseveró con tenacidad en su ascenso. Aquello demostró de paso que su nueva vida, sin que él lo sospechara, ya le había sentado bastante bien. El antiguo Eustace, el Eustace de Harold y Alberta, habría abandonado la ascensión al cabo de 10 minutos. Despacio y con varios descansos alcanzó la cumbre. Allí había esperado obtener una visión del corazón de la isla, pero las nubes habían descendido más y estaban más próximas, y un mar de niebla avanzaba a su encuentro. Se sentó en el suelo y miró atrás. Se encontraba a tal altura que la bahía se veía diminuta y sus pies, y se distinguían muchas millas de extensión de agua. Entonces la niebla de la montaña lo envolvió, espesa pero no fría, y se acostó y giró a un lado y otro para encontrar la posición más cómoda para disfrutar del momento. Pero no disfrutó, o al menos no lo hizo durante mucho tiempo. Casi por primera vez en su vida, empezó a sentirse solo. En un principio, la sensación creció de modo muy gradual, y entonces empezó a preocuparse por la hora. No se oía el menos sonido, y de improviso se le ocurrió que tal vez llevaba horas acostado. A lo mejor los otros se habían ido. Tal vez lo habían dejado alejarse a propósito, sencillamente para poder abandonarlo allí. Se puso en pie de un salto, presa del pánico, e inició el descenso. Al principio intentó hacerlo demasiado rápido. Resbaló por la pendiente cubierta de hierba y patinó varios metros. Entonces se dijo que aquello lo había llevado demasiado hacia la izquierda, y mientras ascendía había visto precipicios en aquel lado. Así pues, volvió a subir a gatas, tan cerca como le pareció del lugar que había partido, y reanudó el descenso, desviándose hacia la derecha. Después de eso las cosas parecieron ir mejor. Avanzaba con suma cautela, ya que no podía ver a más de 1 metro por delante de él, y a su alrededor reinaba un silencio total. Resultaba muy molesto tener que moverse con cuidado cuando uno escucha una voz en su interior que le dice sin parar: «Date prisa, date prisa, date prisa». A cada momento la terrible idea de verse abandonado allí cobraba más fuerza. De haber comprendido realmente cómo eran Caspian y los hermanos Pevensey, habría sabido, claro está, que no existía la menor posibilidad de que fueran a hacer nada parecido. Pero estaba convencido de que todos ellos eran diabólicos con apariencia humana. «¡Por fin!», exclamó mientras se deslizaba por una pendiente de piedras sueltas e iba a parar a terreno llano. «¿Y ahora dónde están esos árboles?». «Sí, ¿dónde están esos árboles? Veo algo oscuro ahí adelante. ¡Caramba! Parece como si la niebla empezara a disolverse». Así era. La luz aumentaba de intensidad por momentos, obligándolo a pestañear. La niebla desapareció y se encontró en un valle totalmente desconocido para él y sin que el mar apareciera por ninguna parte.